Muchas gracias a todos los presentes. El encuentro de hoy nos trae a discutir los trabajos de Víctor Pegoraro y de Daniela Castellucci, que van a dialogar con Rosana Campodónico, todos aquí presentes, y Rosana, miembro de la academia. Rosana Campodónico es magíster en Desarrollo y Gestión del Turismo, es licenciada en Ciencias Históricas y profesora agregada de la Unidad Académica de Estudios Turísticos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República de Uruguay y directora del Departamento de Turismo, Historia y Comunicación en el CENUR Litoral Norte, Universidad de la República. Sus líneas de investigación son Historia del Turismo, Imagen Turística y Epistemología del Turismo. Daniela Castellucci es licenciada en Turismo, magíster en Desarrollo Turístico Sustentable y candidata a doctora en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata, compañera de trabajo en la misma facultad con varios de los presentes. Es profesora adjunta exclusiva regular en las áreas de Ciencias Sociales y de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Mar del Plata. Es investigadora asimismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y ha desarrollado su trabajo de investigación sobre las políticas turísticas en espacios regionales y locales, el desarrollo turístico sustentable, la gobernanza, la gestión de la calidad y la historia del turismo de Mar del Plata. Víctor Pegoraro, también colega y compañero de trabajo aquí en la Universidad de Mar del Plata, es doctor en Historia y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es investigador del CONICET y se dedica a la historia de Mar del Plata, en particular en lo referido a la historia de la construcción, la arquitectura, el mercado inmobiliario y las empresas del sector. Es autor de Mar del Plata, el mercado inmobiliario del ocio y Mar del Plata vertical, dos libros muy recientes. Bueno, les doy la bienvenida a todos los presentes y en particular a quienes van a hacer la presentación hoy, y les dejo entonces el micrófono para que dialoguen y luego abriremos un espacio para preguntas. Bueno, un placer estar con todos ustedes en esta instancia, viendo estos trabajos de ya larga data, últimos productos, pero son dos colegas que vienen trabajando hace mucho tiempo en sus líneas de investigación, tanto Dani como Víctor. Y si bien son dos temas que uno podría decir distintos, ¿no? Cómo juntarlos. Y creo que lo importante acá es ver los procesos, no quedarnos en el mero dato, en el mero hecho, sino como los dos trabajos se pueden juntar en algunos puntos, en varios. Entonces yo les voy a hacer a los dos una primera pregunta para que contesten en 5 minutos, porque después tengo otras. Pero la primera sería, desde el análisis que ustedes hacen en cada uno de sus trabajos, ¿verdad? ¿Cómo fundamentan que en la década del 60 Mar del Plata alcanzó su mayor apogeo como destino de masas del turismo nacional? No sé quién quiere empezar, si Daniela o Víctor. Como prefieran. ¿Quieres empezar, Daniela? Por... Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, respondiendo, para aprovechar los 5 minutos, respondiendo a la pregunta, ¿no?, de Roxana, podríamos decir, ¿no?, que el desarrollo turístico que tuvo Mar del Plata, ¿no?, alcanzando su apogeo como destino de masas del turismo nacional en los años 60, estuvo asignado en realidad por el accionar tanto del sector privado como de las políticas públicas implementadas. Pensemos que en la década del 60 Mar del Plata era el centro vacacional más importante de Argentina. Había alcanzado un ingreso de 1.500.000 visitantes y al finalizar, ¿no?, esa década llegaba a los 2 millones. Podemos decir entonces que la ciudad balnearia se va a ir configurando, ¿no?, a partir de la acción municipal, de la acción pública, ¿no?, tanto del municipio, de provincia y de nación, acompañada también por el accionar privado. En la década del 60, en realidad, vamos a tener cambios también en los regímenes políticos, ¿no? Vamos a ver que va a ir fluctuando entre gobiernos democráticos y militares. Entonces, en este contexto, nos podríamos preguntar, ¿no?, ¿cuáles fueron esas políticas públicas que hubo en materia de turismo?
Esto lo podemos ver, digamos, en dos sentidos. Por un lado, teniendo en cuenta cuáles fueron las acciones, ¿no? Las políticas que llevó a cabo el organismo público de turismo, y por el otro, cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo desde el municipio o desde provincia o de nación, ¿no? Acompañaron este desarrollo turístico de Mar del Plata. Entonces, en líneas generales, podemos decir que durante la primera parte, ¿no?, de la década del 60, estamos frente a gobiernos democráticos, básicamente, y tenemos la presencia de dos organismos públicos, ¿no? Primero, una comisión municipal de turismo, que ya venía del año 56, va a estar hasta el 63, y las acciones, ¿no?, que se van a fomentar y se van a buscar alcanzar, tienen que ver sobre todo, ¿no?, con la promoción turística. Con la promoción turística dentro de dentro de Argentina como hacia el exterior. Y está esta idea, ¿no?, de siempre de pensar Mar del Plata como una ciudad balnearia. Entonces se piensa en promover un incremento de turistas, ¿no?, que consumen un turismo que es de sol y playas. También pensemos que en ese momento para el municipio, ¿no?, para los gobiernos, ¿no?, municipales, el turismo era entendido como una fuente propulsora del progreso de la ciudad, dada su fuerte gravitación en lo económico, social y cultural. Por eso, digamos, se buscaba siempre, y era, digamos, como ese camino, ¿no?, por dónde ir, era justamente el fomento, ¿no?, de la actividad turística, y se buscaba ese mayor desarrollo turístico. También, digamos, se va a buscar desarrollar la oferta turística, ¿no?, mediante excursiones, festejos, certámenes, actividades culturales y deportivas. Y también, como a Mar del Plata venía una clase media, se buscó también gestionar medios de transporte que fuesen rápidos, cómodos y económicos para facilitar justamente la llegada de los turistas a Mar del Plata. Posteriormente estamos frente a la Dirección Municipal de Turismo, digamos, que le sucede a esta comisión municipal de turismo, y también continúan con estas acciones promocionales, ¿no? A ello se le va a agregar incluso esta concientización o programas de concientización turística a la comunidad residente. También va a haber una mirada, ¿no?, a los prestadores de servicios, a los comerciantes y público en general. Lo que se buscaba era generar un buen anfitrión, ¿no?, turístico, a la vez que concientizarlos de la importancia que tenía el turista para la ciudad. Básicamente después de esto, bueno, ya al promediar la década del 60 cambia el gobierno, ya estamos ante gobiernos dictatoriales después de la Revolución Argentina, y lo que se observa acá es que esta mirada que estaba puesta solamente en lo que era el desarrollo de un turismo de sol y playa, se comienza a pensar también en ofrecer otros atractivos, ¿no?, complementarios, ¿no?, que tenían que ver, por ejemplo, con el desarrollo de espacios rurales, ¿no?, la puesta de valor por ahí de la Laguna de los Padres con sus recursos, es decir, generar como una propuesta alternativa también por fuera, ¿no?, de lo que fuera de la playa. También en esas acciones promocionales se genera, por ejemplo, un elemento, ¿no?, que fue la creación de la Guardia Nacional del Mar, ¿no?, que sirve para promocionar a Mar del Plata por todo el país y el exterior. Si comparamos entonces estos dos momentos, ¿no?, de la década, podemos observar que fue durante la Revolución Argentina que el organismo público de turismo asume, podríamos decir, un papel más activo en la gestión promocional y de fomento del turismo. Pensando en esto también, en estos cambios que iba teniendo el turismo, ¿no?, en ese apogeo que había llegado, llega un momento en que también comienzan a aparecer ciertos indicios de un desgaste, ¿no?, donde, digamos, los turistas ya a fines de la década del 60 comienzan de a poco a elegir otros destinos, ¿no?, de Argentina, o incluso, bueno, se van a Punta del Este, ¿no?, se van a Uruguay. Y bueno, y ante esa demanda, ¿no?, que se tiene de la sociedad, de los empresarios ante el Estado, es cuando el Estado, bueno, también comienza a generar, digamos, como
o ampliar, ¿no?, ofertas alternativas al turismo. Así que bueno, este sería, ¿no?, como un resumen, ¿no?, de cómo las políticas públicas acompañaron este desarrollo. ¿Y vos cómo lo ves, Víctor, esta cuestión de destino de masas en el 60? Bien, bueno, desde ya que también para mí es un honor estar ante ustedes, tan prestigiosos colegas y docentes e investigadores. En el caso de Mar del Plata y esta década del 60, yo creo que hay que pensarla más allá estrictamente del límite temporal entre el año 50 y 60, sobre todo abordando el ciclo económico, ¿no? Y también, ¿por qué no?, cultural, yo diría, en torno a la industria de la construcción, desde el 58 por lo menos hasta el 73, ¿no? Entonces, esos 15 años permiten hablar de una Mar del Plata que obviamente va a despuntar como destino turístico popular, abierto a todas las clases, donde incluso hay lugar todavía para las clases altas, y disfrute también de las clases medias y las clases trabajadoras. Y si el turismo es el principal pilar de la economía, la construcción justamente acompaña y es muchas veces dependiente, ¿no?, de la actividad turística, de ese movimiento de visitantes. Pero la construcción, sobre todo privada, y los inversores inmobiliarios van a acompañar y van a impulsar también el crecimiento hacia las nubes, ¿no?, dando como correlato, como consecuencia, un proceso de verticalización de la ciudad, donde se expresa esa Mar del Plata cada vez más pujante, donde se expresa también ese discurso de la modernidad y el progreso que atraviesa otras ciudades, ya nos vamos a meter después en el plano internacional, pero que no es específico solamente de Mar del Plata, sino de otras ciudades e incluso del tema urbanístico en las principales ciudades o las ciudades más grandes de Occidente, ¿no? Entonces, lo que se da en cuestión del turismo y la construcción en la altura tiene que ver con estas demandas de habitación que se tiene durante los meses estivales frente al mar. Y eso va a hacer que la ciudad se llene de edificios en el área central, aprovechando justamente el litoral marítimo. Y esto se va a expresar en la valorización, de diferentes zonas, donde el metro cuadrado es más caro o más accesible. Entonces eso da cuenta también de la complejidad de la clase media y de que la oferta de departamentos y de edificios va a tratar de atraer a todo ese público, ¿no? De una demanda, podríamos decir, de una clase media alta que aspira a departamentos más cercanos al mar o incluso con mejores comodidades, y otro público de clase media más baja, podríamos decir, que dadas las condiciones de esa pujante década del 60, donde la fiebre del consumo es tan importante y tan patente, que este público puede acceder también a departamentos, obviamente con menos condiciones de habitabilidad y habitación, que en general van a ser el 80% del mercado. Entonces, el 80% del mercado va a estar a tono con estas demandas de los turistas de clase media y un 20% hacia un público más restringido o más pudiente. Esto va a hacer que, por lo menos en la actividad inmobiliaria y en la construcción, se dé un boom. Un boom, como decía, que da como consecuencia este proceso de verticalización, donde ir cada vez más alto o hacer edificios y construir cada vez a una altura superior muestran el avance industrial, tecnológico y este afán de progreso y esta experiencia de la modernidad de la que habla Marshall Berman, ¿no? Todos los sólidos se desvanece en el aire. Esto tiene muchas aristas. ¿Por qué? Porque está expresando también la demanda de las clases medias argentinas, sobre todo fuera de Mar del Plata, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país, que quieren tener su segunda residencia o incluso su primera residencia en la costa, ¿no? Entonces, en la búsqueda de esta vista al mar, de estas comodidades durante el verano, se expresan aspectos económicos, sociales, culturales y también simbólicos, ¿no? Tener una segunda propiedad, o como decía, una primera, porque hay mucha gente también que alquilaba en su lugar de origen y logra canalizar sus ahorros hacia un departamento de este estilo. Entonces, esto va a hacer que el área central, con sus principales arterias y avenidas, tengan
un proceso muy rápido de sustitución de lo viejo por lo nuevo. O sea, lo tradicional pierde lugar hacia lo moderno y en ese caso se manifiesta otra vez lo que Berman llama ese eterno presente, ¿no? La sustitución como expresión de una época donde el consumo está a la hora del día, ¿no? El consumo inmediato, el consumo de verano. Entonces ahí Mar del Plata expresa esta masificación y también esa marca por fuera también del ámbito nacional. Se intenta también que Mar del Plata tenga su horizonte en la búsqueda de un turismo internacional. Entonces, mismo los empresarios que estudio yo de la construcción buscan justamente captar otros clientes. No lo logran, más allá de algunas excepciones, pero sí que la actividad de la construcción es una de las ruedas maestras de la actividad urbana, de la actividad económica urbana, dependiente y sucedánea del turismo. De ahí sale obviamente los principales compradores. Y esto va a trastocar todo el paisaje arquitectónico tradicional, o más bien chato, que ya había empezado a cambiar, a transformarse unas décadas anteriores, pero que es en la década del 60, esta gran década del 60, que yo considero más de unos 10 o 15 años, donde se trastoca y cambia la postal turística, y vamos a ver desde ahí en más justamente una postal de Mar del Plata muy ligada no solo a la Rambla, casino y al hotel provincial, que es la imagen tradicional, sino también muy ligada a la construcción en altura. Y ahí se van a expresar los edificios torre, que justamente es la tipología que más busca la rentabilidad inmobiliaria y la especulación, sobre todo sobre el mercado de tierras, con consecuencias obviamente negativas y positivas, sobre todo para el trabajo de todo el año, una actividad que dura todo el año, pero también con ventajas muy negativas en torno a la planificación y a cómo crece la ciudad. Pero en sí, justamente va a expresar de la mano de estos inversores y empresarios de la construcción esa pujanza, ese afán de progreso y de modernidad. En esta misma línea de pensamiento que vos ibas, y para que sigas vos y después contesta Dani, porque estabas en ese tema justo, es decir, esto que usted, esta cuestión de este apogeo de destino de turismo nacional de masas, se vincula en la década de los 60, que yo además personalmente creo que la década de los 60 en turismo es maravillosa, donde uno la quiera estudiar, de nuestros países me refiero. Es decir, ¿cómo ven ustedes el posicionamiento de Mar del Plata como ciudad turística internacional? Porque eso se intenta hacer, ¿no? Vos un poco lo estabas mencionando, Víctor. Contánoslo un poco y después nos responde cómo es esa visión desde la política pública, Dani. Bien, lógicamente, sí, es un tema que se puede entrar de diferentes aristas. Primero te respondo sobre los temas que yo he trabajado. Ahí los empresarios de construcción traen tecnología desde afuera, y tratando de imitar lo que pasaba, por ejemplo, en San Pablo o en ciudades incluso americanas con un fuerte crecimiento. Siempre se está comparando a Mar del Plata con San Pablo o con otras ciudades donde el crecimiento en la altura y el mar es una constante. De hecho, Mar del Plata entra a la década del 60, siendo considerada a nivel nacional como la ciudad donde más se construye, e incluso a partir de un concurso de preguntas y respuestas de la cadena BBC, que es también un mito, pero que se repite en diarios locales y de tirada nacional, de Buenos Aires sobre todo, de que Mar del Plata es la ciudad donde más se construye en el mundo. Entonces está expresando a Mar del Plata como la síntesis de la República, como ya ha dicho Juan Domingo Perón en un discurso muy, muy famoso que ha trabajado, bueno, Elisa Pastoriza desde ya, pero que está expresando no solo la síntesis de la República, sino la síntesis de modas internacionales también. Entonces, desde ya que con las cuestiones de aeropuerto internacional y la venida de turistas de otros países, se va a intentar superar esa visión y se va a buscar abrirse hacia el turismo internacional. Entonces,
da cuenta de que por lo menos desde el ámbito privado se intenta superar esa marca e insertar a Mar del Plata dentro de una moda mundial. Bien. ¿Y vos, Dani, cómo ves esta cuestión de la Mar del Plata, ciudad internacional, turística internacional, desde la política pública? Bien. ¿Cómo se planteaba en ese momento? Bien, bueno, en realidad, si nosotros analizamos la historia, ¿no? La historia de la política turística de Mar del Plata, vemos que esto de una Mar del Plata internacional, ir hacia ese turista extranjero, ya está presente desde los años 30, como bien dice Elisa, ¿no? Y es una idea constante, ¿no? En los gobiernos, ¿no? Cuando uno ve o analiza las normativas, ¿no? Cuando se generan los diferentes organismos públicos de turismo, está presente, ¿no? Esto de ir, conseguir un turismo internacional. En los 60, ¿qué pasa? Bueno, como bien decía Víctor, en realidad estamos hablando de un periodo que empieza en el 58, ¿no? En este caso nosotros tenemos la Comisión Municipal de Turismo, ¿no? Que tiene ahí como un objetivo también eso, ¿no? Del turismo internacional. Luego tenemos en el 1963 se crea la Dirección Municipal de Turismo y va también a tener, ¿no? Como un objetivo específico, ¿no? Con estos gobiernos socialistas, ¿no? De Bronzini, bueno, en este caso a partir de 1963 Lombardo, que va a decir, ¿no? Necesitamos la ayuda, ¿no? de la provincia, de nación, para que podamos tener una infraestructura adecuada y necesaria para recibir un turismo internacional. Sin esa ayuda es imposible poder seguir adelante y poder llegar a ese objetivo, ¿no? de este tipo de turismo. Por lo tanto, ¿qué le queda al municipio? El municipio solo puede hacer acciones promocionales, ¿no? Solo puede hacer acciones promocionales. Entonces, estas acciones se van a concentrar, por un lado, en lo que es hacia el exterior, va a realizar acciones o convenios con algunas agencias de viajes, o se realizan, digamos, reuniones con agentes de viajes del exterior y también con personal diplomático, ¿no? Para que venga a Mar del Plata. Y también se va a buscar, digamos, que en ese fomento, ¿no? Esa búsqueda del turismo internacional, que en principio va a ser este turismo internacional, pero de países limítrofes. Luego, ¿no? Hacia fines de la década del 60, se va a intentar, bueno, ir, ¿no? Hacia otros países, ¿no? Se llega hasta Estados Unidos incluso, como para, bueno, atraer al turista de Estados Unidos a Mar del Plata. Bueno, esas fueron acciones, ¿no? que desde el Estado municipal que se encaminaron, y lo que se pudo hacer es de esa acción promocional, ¿no? Yeah. Lo otro, obviamente, que se necesitaba la financiación, ¿no? De los gobiernos provinciales y nacionales. Quedó, por ejemplo, en lo que es el caso del aeropuerto, ¿no? Solo se llega a extender la pista de aterrizaje, ¿no? Y cuando uno lee en los diarios, escucha los discursos o, bueno, aquellos anuncios, ¿no? de estas inversiones que se hacían, ¿no? por la ampliación del aeropuerto, bueno, y siempre estaba la mirada de que se esperaba ese turismo internacional, ¿no? Necesitamos que lleguen estos turistas extranjeros. Pero bueno, lamentablemente eso quedó, digamos, como va a quedar, ¿no? Como algo pendiente hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Cuando ya sí vamos a tener un aeropuerto internacional. Y después otra idea, ¿no? Que también tiene Lombardo es esto, ¿no? De vincula, ¿no? Lo que hace es vincular ese turismo internacional en función de un turismo que tiene que ver con los congresos, las convenciones. Entonces también ahí era necesaria una inversión en esa planta turística, ¿no? Para generar esos espacios con el fin, ¿no? Justamente de atraer este tipo de turismo, ¿no? Pero bueno, básicamente la acción, ¿no? Pública municipal estuvo concentrada y lo que pudo hacer es en base a una acción promocional solamente. Y ahora quédate ahí
en el micrófono y decime, porque la pregunta es para los dos, pero como lo aludiste también, ¿cómo ves vos desde la política, desde las acciones políticas, la relación entre los políticos o la vida política y el empresariado en esa década? ¿Cuál es la relación? Bueno, también pensemos acá, si uno observa ahí el organismo público de turismo, ¿no? Que incluso esto también viene de años anteriores, como digamos, en la conformación de los organismos públicos de turismo, siempre va a haber la presencia de actores del sector empresarial o de la sociedad civil, ¿no? Tenemos empresarios, tenemos vecinos, sociedades de fomento, bueno, en sus diferentes, ¿no? Versiones. E incluso llega a haber en algún momento, digamos, actores extralocales, ¿no? O sea, el representante del hotel provincial formaba parte del organismo público de turismo, digamos, el Ministerio de Transporte, bueno, formaban parte, tomaban, digamos, decisiones en el organismo público de turismo. Pero bueno, esta tradición que hubo, ¿no? En años previos, lo podemos ver también entonces en esta Comisión Municipal de Turismo que está desde 1958 hasta 1963. Ahí el gobierno local entendía que el área municipal, ¿no? que se ocupase de la actividad turística debía estar integrado por las distintas entidades locales que formaban parte, ¿no? de la actividad. Y por lo tanto debía dejar de estar subsumida, ¿no? Como fue en el caso del organismo público anterior, ¿no? a la administración central de la comuna, con lo cual era necesario que estuviese integrado por estos actores, ¿no? de la sociedad, tanto digamos, del sector empresarial como de la sociedad civil. De esta manera, digamos, tenían posibilidad de tomar decisiones y de tener injerencia sobre ese devenir, ¿no? que tenía el desarrollo turístico de la ciudad. En el caso de la Dirección Municipal de Turismo, ¿no? que se crea en 1963 con el gobierno de Lombardo y va a persistir hasta 1977, ¿no? ya con otro gobierno militar, ahí lo que se hace es se conforma un consejo asesor que estaba integrado por representantes de las fuerzas activas de la ciudad, de, digamos, todo lo que tenía que ver con la actividad turística, ¿no? Transporte, hotelería y agencias de viajes. Posteriormente, digamos, se va a sumar un consejo asesor, ya estamos acá hablando de gobierno militar, donde ahí podemos ver, ¿no? en ese momento el intendente comisionado, que era Martí Garro, también se pone al frente de la Dirección Municipal de Turismo como presidente y va, digamos, a tener un papel muy, muy activo, ¿no? digamos, en el área de turismo. Entonces ahí también se va a generar una fuerte vinculación entre el gobierno municipal y ciertos sectores, ¿no? Ciertos actores del sector empresarial vinculados al turismo, con lo cual van a hacer muchas acciones, muchas actividades van a hacer en conjunto. Si bien uno podría suponer que este gobierno militar, ¿no? donde había mayor cercanía, ¿no? con el gobierno provincial o nacional, no había estas diferencias de partidos como sí sucedía en los gobiernos democráticos, ¿no? Acá tenemos gobiernos socialistas y tenemos provincia y nación con gobiernos radicales, entonces eso a veces generaba como disrupciones y tensiones entre los gobiernos. Esto estamos hablando de la primera parte de la década del 60. En cambio, en la segunda mitad de la década del 60, con los gobiernos militares, esta cercanía, ¿no? de estas diferentes jurisdicciones parecían algunas cuestiones facilitar ciertas decisiones. Pero cuando el intendente comisionado quedaba solo, bueno, tenía, ¿no? este grupo de actores privados que lo apoyaban de forma muy importante, digamos, se hacía todo en forma conjunta. Bueno, ya después para el año 70-71 comienza el intendente a tener ese apoyo, bueno, y es cuando hay toda una decisión, ¿no? de cambiar el intendente, ¿no? por otro intendente comisionado.
pero en esta segunda parte, ¿no?, de la década del 60 se observa una relación muy importante y muy fuerte, ¿no?, entre el gobierno municipal y los actores privados, y ciertos actores privados, digamos, no era algo que era totalmente abierto, sino que, digamos, también esto generaba cierto malestar en el resto del sector, y estos actores que quedaban, ¿no?, por fuera. Pero en general podríamos decir, ¿no?, que hubo una fuerte vinculación entre el sector público y el sector privado. Bien. Víctor, a mí me pareció maravillosa esa parte donde Demetrio dice: a mí nadie me dio nada, yo pagué todo, que vos ponés como cita tuya en el capítulo del libro. Contanos un poco qué visión tiene el empresariado, además de esa de don Demetrio, digo, porque vos hiciste un trabajo de archivo bastante amplio en toda tu obra, y a ver, qué visión. Sí, ahí hay un punto central que es la relación entre empresarios y Estado, que es de convivencia, lógicamente, pero de connivencia también. Me refiero a que los empresarios constantemente demandan condiciones excepcionales de construcción. Parece que estamos hablando de la Mar del Plata del siglo XXI, pero en toda esta época las condiciones excepcionales se buscan sobre todo en los lotes, en los terrenos cercanos al mar, donde por reglamentación provincial e incluso municipal de las décadas posteriores, no se podía construir más allá de los 4 o 5 plantas, cosa que lógicamente no se podía dar rienda suelta, podemos decir, a ese mercado, esas demandas del público y esa oferta del empresariado. Entonces constantemente hay pedidos de cambios de reglamentaciones que se piden también a comisionados y a intendentes que duran muy poco tiempo en el cargo. Entonces, un poco los empresarios aprovechan esa inestabilidad también política de la ciudad, hacen acuerdos con diferentes intendentes y comisionados, o incluso con las secretarías de obras privadas. Eso va a saltar después varios años. Hay continuamente denuncias de corrupción o denuncias de condiciones excepcionales al empresariado, incluso secretarías de obras privadas paralelas. También casos de corrupción y de ciertos proyectos que toman relevancia pública y de discusión pública, porque estamos hablando de que se terminan construyendo edificios. Bueno, el más paradigmático es el edificio conocido como Habana, que es la marca de alfajores insignia de la ciudad, que se construye de 39 pisos en una zona que, con la reglamentación vigente la década anterior, no se podía haber hecho más de 7. Entonces, primero se incorpora ciertas tipologías que no estaban dentro de la reglamentación urbana, como el edificio Torre, a pedido del empresariado, y después se liberan algunas zonas, sobre todo por este pedido y esta capacidad de lobby que tienen los empresarios de la construcción, que no solamente se mueven dentro de este sector, sino son agentes sociales que están en todas estas asociaciones, no solamente privadas y también públicas. Entonces tienen mucha llegada, incluso algunos, Daniel habla de los socialistas, muchos empresarios son socialistas, entonces están en los mismos espacios de circulación y de sociabilidad. Entonces el caso de Demetrio Olivares es paradigmático, porque de hecho, para construir los dos edificios más altos de la ciudad, que es Habana y el otro es el conocido como Pepsi, una de las arterias principales de la localidad, pide excepciones y sobrepasa incluso esas excepciones. O sea, el edificio Habana tiene 4 pisos más de la excepción que ya le habían dado. Entonces, como multa o como reparo, obligan a que reforme y a que construya una plaza que quede para el municipio y que termina donando un jardín de infantes a la municipalidad. Entonces, estas cuestiones de corruptela o de variabilidad de la reglamentación es constante. No viene de la década del 60, sino que yo lo encontré muy patente desde la década del 30. Es una constante incluso hasta el día de hoy. Y siempre el Estado va por detrás de esa excepcionalidad
en el sentido de control, ¿no? En general, los planes urbanos y de planificación urbana, de cómo crece, porque llega un momento que hay que parar y dar de nuevo, o sea, cómo va, para qué barrios va a crecer, con qué altura, con qué fin, con qué funcionalidad. Entonces, los planes urbanos que se intentan hacer siempre están expresando, al momento que se ponen en vigencia, cuestiones que ya se sobrepasaron en la práctica, entonces nunca alcanzan a organizar el desarrollo urbano y ese crecimiento, que es un crecimiento hacia las alturas, pero eso es un crecimiento también horizontal de la ciudad. Eso es lo que va a generar muchas discrepancias, muchas diferencias de desarrollo y desigualdades también, no solo en el acceso a la vivienda, pero también en el desarrollo urbano, mezcla también de construcciones permanentes o para el verano, servicios donde faltan también en los barrios, y está expresando también otra desigualdad al interior de la localidad, que es la falta de residencias para incluso para la población local. Entonces, por un lado, se construye, cada año se superan los metros construidos, hay récords de construcción, pero por otro lado va creciendo el déficit habitacional. Y esto es algo que también el Estado llama la atención, pero que nunca pone eh, eh, suficiente empeño, podemos decir, o esfuerzo en equilibrar este desarrollo. Mucho tiene que ver con esa inestabilidad política, donde los gobiernos son rápidamente desplazados, donde duran poco años en sus funciones, y incluso cuando en la década del 60, en la segunda mitad, este señor Martí Garró se hace cargo de la municipalidad, estalla esa ola de corrupción justamente en estos casos que decía antes, que se conoce tiempo después, pero que no llega a buen puerto, ¿no? O sea, no hay una serie de multas o una serie de controles a esta oferta edilicia, y ni hablar a los inversores y a los empresarios. Entonces, por eso en la década siguiente, 70, Mar del Plata vive una crisis de planificación urbana, ¿no? Manifestado en todo este proceso que batió récords durante la década anterior. Genial, genial. Yo los escucho y la verdad que hay tantas cosas parecidas con Uruguay, que bueno, no sé, siempre digo que tendríamos que hacer algo juntos, pero no nos da la vida. Por ejemplo, acá la ley de propiedad horizontal, que ustedes es del 48, acá es del 42. Y el lío que se armó con la ley fue brutal, porque, claro, no se hizo pensando en las ciudades balnearias, pero los constructores de Punta del Este aprovecharon la ley de propiedad horizontal, que no estaba pensada precisamente para Punta del Este, bueno, y se armó un gran lío a nivel del Senado, pero no pasó nada, porque por supuesto que las municipalidades daban todos los permisos posibles, y lo mismo que vos estás diciendo, todas las excepciones que se pudieran, bueno, eso sigue hasta el día de hoy, digamos, ahora un poco más acotado, o es más visible todo, porque hay más información, pero las similitudes son brutales, lo mismo que el tema de la altura, ¿no? Digo, acá el tema de la altura también en los 60, digo, fue brutal en Montevideo, digo, sobre todo en la parte de Pocitos, pero en Punta del Este también empezó, hasta llegar el boom de la construcción en el 73, digo, donde los mayores edificios de altura, digo, o sea, tenemos demasiadas similitudes, y con esto no quiero acaparar el poco tiempo que queda para las preguntas, pero en realidad es eso, y también esa promoción de ese turismo que es internacional, pero que básicamente es regional. Digo, Uruguay también lo hizo en el 60, digo, porque como siempre somos argentinos dependientes, digo, entonces, bueno, en el 60 salimos a buscar a Brasil, y a ver si algún chileno que andaba por ahí también quería venir. Tuvimos un poco de éxito con los brasileros, pero recién hay que esperar como a los 90. De todas maneras, seguimos siendo argentinos dependientes. Hoy por hoy estamos en el 57%. Logramos bajar, en ese momento era como del 85 o 90, en la década del 60. Pero bueno, la verdad que digo, las similitudes son muchas, a pesar de las diferencias en cuanto a la estabilidad política, aunque en la década del 60 acá fue una década brutal, sangrienta, que uno
a veces piensa cómo en ese momento la gente se dedicaba a hacer cosas en turismo, ¿no? Yo cuando dije no voy a encontrar nada, cuando empecé a buscar el 60, y bueno, ahí hay de todo, y veo que ahí también, así que bueno. Dejo porque supongo que los presentes querrán hacer alguna pregunta a los presentadores, y la verdad que los felicito, tanto Dani como Víctor, porque los trabajos son maravillosos. A mí fue un placer leerlos, y bueno, ya lo discutiremos con un cafecito mano a mano en algún lugar del mundo. Melina, te cedo la posta. Muchas gracias a los tres, y invitarlos entonces a hacer preguntas que quiera preguntar. Tenemos unos minutos para eso. Enrique tiene la mano levantada. Perdón, Enrique, no terminaba de verte. Dale. Gracias, Melina. Hola, Daniela. Gracias, Víctor. La pregunta que yo quería hacerles es ¿cuánto de los logros de esa Mar del Plata de los 60 que ustedes estudiaron se debe al mercado y cuánto a la política pública? Específicamente en porcentaje, ¿no? Para simplificar la respuesta, ¿cuánto al mercado y cuánto a la política pública? Y lo pregunto como observador participante, y aclaro por qué. Disfruté mucho de esa Mar del Plata de los 60, pero también ya tenía algún anteojo de formación en ciencias sociales, y yo lo que vi en los 60 era un arrollador desarrollo del mercado. Y tal vez se me escapaba por mi juventud, por mi falta de oficio en esto del análisis turístico, verlo de las políticas públicas. Víctor recién tiró varias puntas sobre esto, ¿no? Como la política pública como algo que está más oculto, ¿no? Que no llega al observador con suficiente información o preparación para ver esto. Pero, ¿cuánto le debemos al mercado de esa añorada Mar del Plata de los 60? ¿Cuánto le debemos a la política pública? Gracias. Hacemos ronda de preguntas primero y después, si quieren, contestan todo. Estaba Rodolfo. Sí, buenas tardes, un gusto escucharlos participar. ¿Se escucha bien? Tengo problemas de conexión. Sí, bueno, les decía, es muy interesante las dos exposiciones, y de alguna manera me congratula escuchar el énfasis en la dimensión inmobiliaria, ¿no es cierto?, de la construcción, en lo que hoy llamamos el real estate, tan instalado entre nosotros en el tema del turismo, en discusiones en turismo, porque creo que en la exposición de Víctor está clarísimo el peso que tiene esta dimensión en el campo del turismo, ¿no es cierto? Y esta sospecha ya muy consolidada que muchos tenemos de que en realidad el grueso del núcleo del interés en el turismo, tanto como negocio, como, si se quiere, impulsor del desarrollo, tiene que ver con esta actividad más que con la prestación de servicios específicos al turismo, ¿no es cierto? O sea, pensar la actividad turística más vinculada al negocio inmobiliario que a la prestación de servicios específicos. Creo que advertir sobre esto, prestar atención en esto, es absolutamente fundamental, y en ese sentido me congratulo escuchar estas exposiciones. También la exposición de Daniela, que nos permite ver cómo la política local de alguna manera también está atravesada, acompañando estas prácticas de hechos consumados, ¿no es cierto?, que uno ve en todo el país también, en términos de las excepciones, digamos, primero construyo y después Dios dirá, total ya está construido, etcétera, etcétera.
En ese sentido, quería preguntarle un poco a Víctor, creo que no es el núcleo de su investigación, pero preguntarle a ver si podía decirnos algo más acerca de la otra dimensión, no solo la expansión horizontal, ¿no es cierto?, este camino hacia el cielo, sino también la expansión, preguntar por la expansión horizontal, o sea, no solamente la construcción en altura, sino la expansión, concretamente los loteos y la expansión sobre tierras rurales, tierras periféricas, y cómo se dan esos procesos que también han sido tan importantes en nuestros balnearios. Creo que Rosana nos diría lo mismo de Uruguay, ¿cierto? Eso te quería preguntar o pedirte si podés decirnos algo más. Y también te quería preguntar, Víctor, respecto de si aparece ya específicamente en este periodo de estos 15 años que giran en torno a la década del 60, que estás analizando más en profundidad, ¿no es cierto?, si aparecen ahí las preocupaciones respecto de la destrucción patrimonial que implicó esta expansión de la verticalidad fundamentalmente, y también respecto de la dimensión ambiental. Ambas dimensiones me parece que son importantes porque uno supone que en el contexto de la expansión de la modernidad no eran tan importantes, pero que después van a ser muy problemáticas para la evaluación turística de Mar del Plata, ¿no es cierto? O sea, van a aparecer como, digamos, las piedras que van a cuestionar el interés turístico de Mar del Plata, ¿no? El tema de la densidad, o el tema de la falta de espacios verdes, o inclusive también el tema de la destrucción del patrimonio, si es que en ese momento se consideraba patrimonio. Esa es otra cuestión. No sé, muy interesante los dos, felicitaciones desde ya. Y me parece que estaba Cristina. Yo quería hacerle una pregunta breve. Si bien había consenso entre la política y los inversionistas, yo quisiera saber cuál era el rol de la población local. O sea, si estaba de acuerdo, si se daba cuenta de lo que estaba pasando o si lo veía como desarrollo. Ahí nomás de cortito. Bueno. Víctor y Dani, si quieren responder. Yo quería hacer una pregunta, Melina. Ay, perdón. Sí. Bueno, no, yo primero coincido bastante con la cuestión que plantearon respecto del mercado y de lo público, con Enrique y también con lo que dice Rodolfo. Yo tengo una idea que no sé si ha sido estudiada, que dicen que la Mar del Plata de los años 60 es la Mar del Plata de las tasas de interés subsidiadas. Es decir, que el ahorro argentino financió una serie de emprendimientos en Mar del Plata a través de tasas de interés que no correspondían con las tasas de inflación. Yo no sé si eso está estudiado o no, lo tengo presente en muchos comentarios respecto justamente del desarrollo de Mar del Plata en altura. La otra pregunta que quisiera hacer, porque son muchas preguntas, les hemos hecho varias preguntas entre nosotros. La otra pregunta que quisiera hacer es el tema de la gestión de las playas. ¿Qué pasa con la política pública y la gestión de las playas? ¿A quién corresponde y cómo funciona eso? Que es muy importante porque hay en esa época toda una segmentación socioeconómica de las playas. Ya venía, pero se profundizó un poquito antes y en esa época también. Nada más. Gracias, Melina. Muchas gracias a vos, Carlos, que me robaste la pregunta de la playa, que la tenía en la punta de la... Y ahí anotada, la anoté primero, me parece. Bueno, damos paso a Víctor y a Daniela para que respondan. Bueno, si quieren empiezo yo, porque... Si quieren empiezo yo, porque por ahí capaz que Víctor tiene las más respuestas, ¿no? Tiene que responder más consultas.
Bueno, en cuanto a lo primero, ¿no? A la consulta que era sobre cuánto de mercado, cuánto de política, bueno, al hablar de esta apertura, ¿no? Que se tiene desde el municipio, ¿no? La participación dentro del organismo público, ¿no? De actores privados, supone también esta mirada de decir, bueno, hay voces, hay intereses que se manejan desde el interior del Estado, ¿no? Entonces, ese mercado de alguna manera está operando en ese contexto. Obviamente cuando yo les hablaba, sobre todo en este último gobierno de Martigarro, del comisionado Martigarro, durante la Revolución Argentina, que también, digamos, su persistencia en ese cargo durante 5 años, ¿no? Desde el 66 hasta el 71, supone también un vínculo muy estrecho con ciertos actores socioeconómicos predominantes. Entonces ahí también podemos advertir esta primacía, ¿no? Que hay del mercado sobre la política, ¿no? Eso por un lado. Después otra cuestión porque yo por ahí más me concentré en lo que es la gestión del organismo público de turismo, entonces por ahí hay algunas otras cuestiones que van desde el municipio, que por ahí, bueno, eso lo puede responder mejor Víctor, que está con otras, ¿no? Con obras privadas, planificadas ya más vinculadas a lo que es la construcción, pueda dar, digamos, una respuesta más amplia. Lo otro que puedo responder es lo de las playas. En realidad las playas va a ser un tema que va a haber un conflicto presente en Mar del Plata desde más o menos la década del 20 sobre el dominio y la jurisdicción de las playas, que es por ahí lo que yo he más trabajado, no tanto el tema de las concesiones de las playas, sino, digamos, de esta jurisdicción o administración de las playas por parte del municipio, y esa puja que va a haber durante la primera mitad del siglo XX y que en la década del 60, ¿no? Va a resurgir en el 66 a partir de una solicitud que hace Lombardo, ¿no? Al gobernador provincial Moragues para poder realizar una construcción en un sector específico de la costa. Ante esa solicitud, ¿no? del municipio, del intendente municipal, el gobernador es como que declara ahí, digamos, que ese sector era de la provincia, ¿no? Era de dominio provincial, era de jurisdicción provincial, y ante esa imposibilidad que tiene el intendente, ¿no? de poder realizar esa inversión, se declara un conflicto con la provincia. Entonces ahí se pone en cuestión y vuelve a resurgir este conflicto que ya, bueno, se había iniciado en años anteriores, ¿no? Pero bueno, acá cobra fuerza. Bueno, viene el golpe de Estado, eso fue en junio, no recuerdo si fue 27, 28 de junio, que se hace la presentación y el municipio declara, ¿no? que hay un conflicto con el gobierno provincial, y bueno, ese mismo día, bueno, es el golpe de Estado, ¿no? De la Revolución Argentina, y eso queda suspendido. Sin embargo, los actores privados, los empresarios, digamos, lo que decimos las fuerzas vivas de Mar del Plata, comienzan reuniones con el intendente comisionado porque dicen, no, tenemos que recuperar las playas. Comienza toda ahí una gestión, ¿no? Como para poder avanzar en eso, que se va a llegar a resolver la transferencia del dominio y la jurisdicción en julio de 1900 años, en que la provincia decía, bueno, estamos viendo cómo transferir las playas. Bueno, se tarda todo ese tiempo. Julio de 1972 hace la transferencia del dominio y la jurisdicción de playas, riberas y unidades turísticas de la provincia a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Cuestión que hizo al año siguiente, ¿no? con un gobierno democrático, un gobierno provincial peronista. Que el municipio retrotrae el dominio y la jurisdicción de las playas a
durante esos 3 años que duró el gobierno social, fue permanente el reclamo del gobierno hacia la Dani, se te va el sonido. Se entrecortó todo. Se te va el sonido. Me parece que estás teniendo problemas de conexión. Bueno, mientras Daniela vuelve, que se ha ido, se le fue la señal. Dale, seguí vos, Víctor. Dale, aprovecho. Bueno, muchas gracias por las preguntas muy atentas y pertinentes, varias de las cuales me hice en estos años, pero otras también seguramente darán pie a futuras investigaciones o a reflexiones sobre el tema, porque da para mucho. No sé si voy a poder responder a todos con suficiente profundidad en estos minutos, pero intentaré también ser breve y a la vez profundo. Iba a empezar con algo así como las fuerzas del mercado, pero iba a quedar muy del lado de ciertas teorías económicas que no estoy siguiendo. Pero sí, yo creo que esta propaganda, mejor dicho, esta publicidad y esta gestión estatal a través de las décadas en Mar del Plata hace que llegamos a la década del 60, donde se dé vía libre al mercado. Y yo creo, por lo menos desde la actividad en la cual me he especializado y he estudiado, yo creo que ahí hay rienda suelta del propio mercado, de esa lógica. Y entronco un poco con una de las últimas preguntas, que más allá de las cuestiones culturales que habíamos dicho, de estos aspectos simbólicos de la familia de clase media de tener una segunda residencia, es una conducta cultural, pero sobre todo hay una conducta económica de las clases medias argentinas de canalizar el ahorro hacia un departamento, hacia el ladrillo, ¿no? Mientras que otros activos financieros estaban en desuso y no tenían también el grado de, podríamos decir, de reproducción, ¿no? De reproducción de capital y demás. Tiene que ver también con una lógica de política económica. Por eso se habla de estas tasas subsidiadas, que un poco Sebrelli en su libro Mar del Plata, El ocio represivo, algo muy parecido dice en este sentido, desde ya que es un libro muy sugestivo e inspirador en muchas de estas cuestiones, que denuncia justamente las lógicas de este mercado inmobiliario, que yo llamo el mercado inmobiliario del ocio. Una lógica es esa, es una conducta económica de las clases medias. Mientras que, por ejemplo, el dólar todavía no era apreciado como un destino de ahorro, podríamos decir. Y otros activos financieros también están en desuso y no tienen las condiciones pertinentes en ese momento. Yo hago un análisis de todas estas cuestiones, pero para sintetizar, quiero decir que más allá de esta conducta cultural hay una conducta económica en esas posibilidades de comprar departamentos. Incluso el pequeño y sobre todo el mediano y gran ahorrista compra no un departamento, sino varios para revenderlos, por esa capacidad de posibilidad de reventa sobre todo. Entonces hay una lógica también ahí imperando. Entonces yo creo que ahí el mercado define muchas de estas cuestiones de la década del 60, sobre todo. Eso no quita que toda la gestión pública de los años 30 fue fundamental para que la marca Mar del Plata, incluso mucho antes, entre en el imaginario argentino, ¿no? Entonces se mezclan esas cuestiones culturales de larga data y cuestiones económicas del mediano o corto plazo. Después, con respecto a este crecimiento vertical, también lógicamente hay un crecimiento horizontal, porque la puesta en funcionamiento de la ley de propiedad horizontal no solamente se aplica a edificios en altura, sino a chalets de una planta, a los que después se va a conocer como PHs, ¿no? A diferentes propiedades que la de adelante generalmente se usa para alquilar y la de atrás para vivir. Y esto va a dar nacimiento o pujanza a varios
barrios tradicionales, pero también va a haber loteo de tierras hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Que van a tener un desarrollo paulatino. Incluso la zona de acantilados va a aparecer, sobre todo en las décadas del 60 y 70 también, incluso otros balnearios hacia la zona sur de la ciudad, en búsqueda de este contacto con la naturaleza y demás, pero también la extensión urbana hace que aparezcan nuevos barrios de población que se empieza, obviamente, dada esta atracción que tiene Mar del Plata y los puestos de trabajo también que se abren no solamente en la construcción, sino en el sector servicios y otros sectores, hace que la población permanente empiece a crecer, y esto hace que empiece a haber radicación de familias y sobre todo apertura de nuevos barrios y consolidación también de otros sectores de la ciudad. Con respecto a, yo hablaba antes que Mar del Plata era la ciudad de la excepción, también es la ciudad de la destrucción. ¿Por qué? Porque esta sustitución, esta destrucción, va a hacer que se justamente demuelan, esta piqueta demoledora, va a hacer que desaparezcan patrimonios, ¿no?, arquitectónicos. Concepto que lógicamente no está en la mente de estas personas, en ese utillaje mental, podríamos decir, ese sistema de valores de las décadas del 50 y 60, sino que va a aparecer recién, por lo que yo he visto, a mediados de la década del 70 y sobre todo fuertemente cuando ya todo el daño esté hecho en los años 80. Eso no implica que hasta el día de hoy se sigan demoliendo propiedades calificadas y sean catalogadas por el propio municipio de patrimonio arquitectónico, porque ahí no solamente el poder público, sino las fuerzas vivas, las asociaciones civiles también van a empezar a hacer una defensa de ciertas propiedades patrimoniales. Entonces, sobre todo lo que desaparece es un paisaje arquitectónico que marcó las primeras décadas del siglo XX y finales también del siglo anterior, del siglo XIX, esas villas veraniegas de estilo pintoresquista, en grandes lotes con sus jardines esplendorosos y ornamentaciones espectaculares de ese ocio de élite de la primera Mar del Plata. Entonces, sobre todo se habla de que el 70% del casco céntrico en esas décadas desaparece para dar cuenta de una renovación urbana sin precedentes, ¿no? Entonces, lógicamente que esa conciencia patrimonial, más allá de algunos arquitectos y demás, pero en general todos se prenden a este juego, ¿no?, de oferta y demanda del mercado inmobiliario con destino a ocio. Y las voces se empiezan a escuchar, como decía, en el segundo lustro de la década del 70 y sobre todo década del 80. Y recién, en la década del 90, el municipio hace una lista de los bienes patrimoniales, ¿no?, que deberían ser intocables, pero no lo son, podemos decir, en la práctica. Después, ¿cuál es el rol de la sociedad civil o de la población? Bueno, en torno a esta cuestión de las demoliciones, participa muy poco. Sí hay en un proyecto muy paradigmático que es el Bristol Center, hay la opinión pública aparece ahí muy fuertemente, pero en general, como la actividad de la construcción mueve muchos sectores alineados a ella, incluso de servicios, profesiones, estamos hablando de arquitectos, ingenieros, albañiles, pintores, electricistas, gasistas, bueno, todo lo que son los gremios alineados a la actividad, da mucho trabajo, hay mucha capacidad de trabajo de gente local, de inmigrantes de países limítrofes y del interior del país, justamente, que vienen a trabajar en todos estos rubros. Entonces, por mucho tiempo, esa rueda maestra funciona en un mismo sentido, con un optimismo sin igual por el crecimiento urbano, pero también por el trabajo constante. Y esto es lo que van a decir los intendentes. Parafraseándonos, ¿no?, o haciendo una interpretación también de esto, van a decir algo así como que damos excepciones porque la construcción da trabajo.
¿no? Y no podemos hacer que el edificio de 30 pisos que se quiere hacer en Mar del Plata no se vaya el inversor a Punta del Este, por ejemplo, o incluso a otras ciudades. Entonces, para atraer esas inversiones y no dejar escapar esa posibilidad de trabajo, otorgan estas condiciones excepcionales. Después, cuando el mercado argentino caiga y incluso Mar del Plata deje de ser esa meca del turismo, podríamos decir, muchos inversores incluso se van a Uruguay, ¿no? Buscando también la moda en otros balnearios. Bueno, muchísimas gracias a Rosana por las preguntas, a Víctor No, por favor. y a Daniela por sus presentaciones y a todos los que participaron con preguntas. Ha sido muy interesante. Son las 8:12. Carlos, no sé qué te parece, me parece... No, lo perdí. Ah, estás ahí. Estás sin el micrófono. Ya. Carlos, estás con el micrófono apagado. A ver, espera. Ahora Ahí creo está. que sí. Lo que pasa es que me habían silenciado el anfitrión. No sé por qué, pero me había silenciado. Escúchame. Primero, les quiero agradecer a Daniela y a Víctor muy especialmente. Le quiero agradecer a Rosana y a vos, Melina, y a todos los que han participado y todos los colegas académicos y no, bueno, sí, por las preguntas que hemos hecho. Sinceramente, ha sido muy interesante el tema desarrollado hoy, que nos plantea muchas cuestiones que hemos vivido. El tema del patrimonio que plantea Rodolfo, evidentemente Víctor lo ha contestado, pero lógicamente ante la piqueta, el patrimonio, no había conciencia patrimonial en Mar del Plata. Pensemos la conciencia patrimonial a nivel colectivo en la Argentina, no solamente en la ciudad de Mar del Plata. Pensémonos en la ciudad de Buenos Aires, donde al menos yo vivo de hace tiempo, con un montón de edificios que se han tirado abajo. Es decir, evidentemente, bueno, creo que el tema de la relación entre economía y construcción en Mar del Plata y el tema de las tasas es un tema muy importante. Un tema que Daniela tocó, que fue una pregunta compartida, sinceramente secreta para vos, pero evidenciada por mí, que es el tema permanente de la relación entre las autoridades provinciales, las autoridades locales y las playas. Pero no quiero seguir porque estamos cerrando. Así que agradezco de nuevo a todos, pero ese es un tema permanente. Se dan cuenta que ahora hay discusión sobre ese mismo tema. O sea que es un tema histórico de discusión de la gestión y de la propiedad, de alguna manera, y de la propiedad y la gestión, y de las construcciones que se han hecho en los lugares. Bueno, nada más. Muchas gracias a todos. Los invito a la próxima y ha sido un gusto de compartir estos momentos con ustedes. Y los felicito mucho a estos dos chicos para mí porque tengo 80 años. Así que saludos Víctor, saludos a Daniela y muchas gracias. Y Elisa, muchas gracias me parece Melina. que querías decir algo antes del cierre. Agradecer y decirles que bueno, que en el libro que nosotros hicimos justamente tocamos todo este tipo de temas que algunos no tienen que ver tanto con la ciudad turística en sí, pero otros como estos que elegimos, digamos, para esta reunión o para esta reunión que hemos tenido hoy, están directamente asociados, ¿no? Y que el problema, por ejemplo, de esta pregunta sobre la jurisdicción de las playas, y digo esto nada más, no solamente tiene que ver con esto que decía Carlos, en la relación entre la provincia, la nación y el municipio, y cómo esta relación fue modificándose según las distintas políticas. Es decir, que por un lado está eso y por otro lado la cuestión de la privatización de la playa, que en el caso de Mar del Plata, que es simbólicamente el balneario popular de la Argentina, es un problema realmente muy,
paradojal, porque también es uno de los lugares de la Argentina donde hay una mayor privatización del uso de las riberas, del uso de las costas. Entonces esto también plantea, digamos, una problemática en sí misma. Nada más. Bueno, Gracias, muchísimas Elisa. gracias. Gracias, Elisa. Gracias, Carlos. Y invitarlos, como dijo Carlos hace un rato, al próximo encuentro, que es el 7 de noviembre, si no me estoy equivocando. Ujú. Y en el que van a conversar Débora Garazzi y Marcelo Pedetta, que trabajaron en el libro al que Elisa hacía mención, sobre los trabajadores del casino y los trabajadores de los hoteles y de la gastronomía en Mar del Plata, otro aspecto del turismo que nos parece interesante para esta celebración de los 150 años. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao, Saludos grande. gracias. Dos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Saludos.